Pep, estábamos revisando los objetivos para la siguiente temporada y a pesar de que la pasada fue históricamente mala para ti con la mayor cantidad de derrotas consecutivas, pues estamos bastante contentos y seguros en ti. Sabemos que con toda tu experiencia, conocimiento y gran facha, nos sacarás adelante la siguiente temporada con la gran plantilla que ya tenemos y hemos formado los últimos. Tráeme más fichajes. ¿Más fichajes? Pero Pep, ya te trajimos a Marmoush, Kusanov, Riz y Nico González solamente hace unos 4 meses. Sí, lo que escuchaste. Reinders, Cherki, Ainouri. Ficharé a los que sean necesarios. No puedo competir en la Premier con una plantilla tan humilde como la que tenemos. ¡Más fichajes! Pero Pep, todavía 115 cargos, todavía no tenemos la respuesta. No, ¿de verdad vamos a fichar más? No te preocupes. Cualquier castigo lo tendrá que pagar quien lo tenga que pagar. Damas y caballeros, tenemos más fichajes oficiales, más rumorcitos calentitos. ¿Cuándo me van a dejar subir en el mercado mi video de los mejores y peores fichajes y mi reacción a mis predicciones de la temporada ya pasada, ¿no? Y la siguiente semana comenzamos con el Mundial de Clubes, la Copa Oro, pero el mercado de fichajes no para. Y para eso está KC Fútbol aquí, para traerte esos fichajes oficiales, rumorcitos calentitos. Bienvenidos a KC Fútbol y bienvenidos a MDF, la sección del canal dedicada al mercado de fichajes. Como ya lo dije y lo he hecho el lunes, el martes, hoy también y durante muchísimos años, te traigo la información que debes saber de la ventana de transferencias con las mejores fuentes, esclareciendo el humo, el análisis, ese ya si te gusta o no, mi opinión, con intros, con momentos divertidos, o al menos eso aspiramos. Y comencemos el video. Para nada grabé esto después. ¡Hashtag oficial! Liam Delap es nuevo jugador del Chelsea. Él llega desde Ipswich Town a cambio de su cláusula de rescisión de 35 millones de euros. Firma hasta el 2031 con posibilidad de extender a un año más. Agradezco, reconozco y alabo cuando se tiene que hacer, ¿no? Aquí se hace un buen trabajo en ir por un delantero que estaba visto y buscado por distintos equipos en la Premier League, con una cláusula bastante asequible en lo que respecta a precios Premier League, y un delantero que de una u otra forma está aprobado en el fútbol inglés. La directiva, al hacer todo este movimiento, Enzo Maresca, quien fue el que estuvo liderando la petición de este jugador, como lo está haciendo con Mike Maignan más adelante al video. Eso sí, y como ya lo dije antes, yo, como aficionado del Chelsea, como analista de fútbol y como aficionado al fútbol, diría a los aficionados que tengan calma. Es un delantero que, repito, aparentemente probado en Inglaterra, joven, con bastante proyección, pero no sé si hay que emocionarse. Yo creo que ya con movimientos como Chelsea, Manchester United, otros equipos, hay que tener cautela, aunque sean estos delanteros que dice, parece todo atinado. En el papel todo tendría que salir bien, pero es que en el papel la gran mayoría de fichajes del Chelsea salen mal. Así que yo como aficionado espero que le vaya bien, lo pido a los cielos. Como analista estaré siguiendo muy de cerca, por supuesto. Y como creador de contenido, les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de la llegada de Liam Delap al Chelsea? Los leo. Hashtag oficial Petar Susic es nuevo jugador del Inter de Milán. Él llega desde el Dinamo Zagreb a cambio de 14 millones de euros, más 2 millones de euros en variables, y firma hasta el 2030. Muy buen fichaje del Inter, que el siguiente es Luis Enrique, como ya reportamos aquí en MDF. Vámonos a la Bundesliga para el hashtag oficial. El Hamburgo, que está de vuelta en la Bundesliga, se hacen los servicios de Nikolai Remberg. Él llega desde el Holstein Kiel a cambio de 2 millones de euros y firma hasta el 2029. Vámonos al hashtag oficial. Tim Lemperl es nuevo jugador del Hoffenheim. Él llega desde el Colonia a cambio de nada, agente libre, y firma hasta el 2030. Interesante delantero de 23 años para el Hoffenheim. Y vámonos a movimientos del Mundial de Clubes, porque hashtag oficial Agustín Palavecino es nuevo jugador del Pachuca. Él llega desde el Necaxa, cedido durante el Mundial de Clubes. Y antes de adelantarnos a rumorcitos calentitos, por ahí que Cruz Azul deja de tener a Vicente Sánchez como su entrenador acá en el fútbol mexicano y van a tener a Paradela, que seguramente la gente de Sudamérica lo conoce bastante bien, una de las zurdas más educadas en el continente y que sería un fichajazo para el Cruz Azul. Están desarmando a mi Necaxa.
pero también hay una breve apertura al fútbol mexicano, que hablamos mucho más de fútbol mexicano en Vamos Show. El enfoque es fútbol internacional, también de repente hablaremos de Copa Libertadores, solamente este verano, Mundial de Clubes, Copa Oro, y todo esto potenciado por BetBoom, que ahora también se convirtieron en patrocinadores de este servidor. Y si eres alguien que disfruta de añadirle emoción, de añadirle todo esto siendo mayor de edad, sumamente controlado y divirtiéndote, pues te invito a que lo hagas en BetBoom con el enlace que está en el comentario fijado. Gracias a todos los que han apoyado esta decisión. Ya saben cuál era mi posición respecto a este tipo de patrocinadores, pero con BetBoom estoy muy a gusto, estoy muy feliz. La libertad creativa que me han dado y las dinámicas que haremos. Solamente los últimos días regalamos camisetas de la temporada 24-25 y en nuestra entrevista con Raúl Jiménez estamos sorteando una camiseta firmada del Fulham de Raúl Jiménez, y acá también tendremos sorteos y mucho más si lo apoyan entrando a jugar y registrándose con BetBoom, y además ellos te regalan 1,000 pesos. Habiendo dicho eso, muchísimas gracias a todos por el apoyo en el video de ayer, en los últimos videos, los últimos meses, todo lo que ha sido este primer año de Case Fútbol. Ya somos casi 60,000 suscriptores. Y nada, gracias por esos likes, esos me gusta. Pasemos a rumorcitos calentitos. Y vaya que tenemos hoy bastantes. Rumorcitos calientitos, sí. Cuando todo parecía indicar que Franco Mastantuono se convertiría en el jugador del Paris Saint-Germain, el Real Madrid está intentando hacer un robo de mercado, y ayer surgió la información de que se pusieron en contacto con el campamento, con, ¿cómo más lo podemos decir? Con el grupo de Mastantuono, la gente de Mastantuono, para conocer cómo estaba esa situación y hacerles saber que ellos están interesados en un posible fichaje de la joya argentina. La batalla entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain es una completa realidad. Estaremos siguiendo muy de cerca cuál destino elige Mastantuono. En los comentarios quiero leerte a ti. ¿Qué equipo debería fichar a Mastantuono? ¿El Real Madrid? ¿El Paris Saint-Germain? ¿Ninguno de esos dos tendría que aparecer un tercero en discordia y robárselo? Y hablando del Paris Saint-Germain, había vínculos que señalaban que Gavi estaba por llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain. Y Gavi habló al respecto diciendo que es absolutamente falso. ¡Humo! Por primera vez en creo que esta ventana de transferencias tenemos el humómetro llegando a humo total, y es que el mismo jugador dice: pueden creer las historias, pero yo estoy muy tranquilo aquí. Mi sueño y mi ambición es quedarme en el Barcelona. Y hablando del Barcelona, como ya lo contábamos ayer, Joan García se convertirá en nuevo jugador del Barcelona, ya con el acuerdo entre el jugador, el club y los últimos detalles con el club. Estamos hablando de su cláusula de rescisión de 25 millones de euros que será pagada al Español, y tendremos el hashtag casi oficial, el Here We Go, el niño que sale en los... It's official, the deal is sealed. No sé si han visto esos videos. Diablos, ya dije el nombre de la red social. Censúrala. Ponle ahí alguna censura divertida, mi buen Nuño. Saluden al buen Nuño en la edición de video, que hay una diferencia cuando los edito yo y los edita él, ¿no? Para que le den un me gusta, está por ser padre, para que lo feliciten, y cuando sea padre lo vamos a comunicar y vamos a celebrar porque habrá un nuevo miembro o miembra. ¿Suena mal eso? No lo sé. En la casa de familia. Y hablando de nuevos miembros, el Chelsea está buscando algunos de esos y está negociando ahora mismo con el Milan por el posible fichaje de Mike Maignan, en donde, en información desde Italia de reportes confiables, hay una pequeña disputa por el precio del guardameta francés. El Chelsea ofertando entre los 10 y 15 millones de euros, con el Milan teniendo una valuación cercana a los 30 millones de euros, aunque algunos reportes decían que el punto medio, y digo, por evidentes razones, podría yacer en los 20 o 25 millones de euros por Mike Maignan, que solo haría que envejeciera cada vez peor el fichaje de Robert Sánchez. El simple hecho de pensar que Robert Sánchez costaría más o lo mismo que Mike Maignan, ¿no? O sea, Mike Maignan. ¿Cuál es la posición correcta? Nunca la he buscado realmente. Mike Maignan. Vamos a seguir muy de cerca esa información. Síganme en todas mis redes sociales, donde ahí les estaré actualizando al minuto, al momento, y pueden preguntarme cualquier cosa que tengan del mercado de fichajes o de lo que viene en contenido y todo el mundo del fútbol o de los deportes, ahora con las finales de la NBA. Seguimos en la Premier League, y es que, como ya lo dramatizamos en la intro, que por cierto, muchas gracias por el apoyo a este estilo de intros, estaré afinando y creo que vamos a lograr algo muy especial, y esperen más sorpresas, pues Tijani Reinders se convertirá en nuevo jugador del Manchester City. El acuerdo es total con el jugador y con el club. Estamos hablando de 70 millones de euros, una cifra cercana a ello en el paquete que recibirá el Milan por su mejor jugador y quizás más importante, el cerebro, el alma,
como el motor del AC Milan, 70 millones de euros. Mike Maignan podría salir entre 20 y 30 millones de euros. Y como reportamos ayer, Theo Hernández, 30 millones de euros al Al Hilal, 120, 130 millones de euros por 3 de los jugadores más importantes de los últimos años en el Milan. No suena a una cantidad que haga mucho sentido, especialmente en el mercado actual. Yo siento que está recibiendo un poco menos y creo que no es ningún secreto que esta directiva tiene muy descontenta a sus aficionados. Ayer reportamos, Luka Modric está por convertirse en nuevo jugador. Están buscando a Samuel Eric y no piensen que es Modric por Reinders, pero aún así sí se siente que ahora mismo están dando un downgrade muy fuerte. Que por cierto, ¿qué fichajes debe hacer el Milan? Ahora lo replanteo, que ahora que están negociando Mike Maignan al Chelsea. Mike Maignan por Robert Sánchez. Bueno, por Jorgensen. Por Jorgensen. Es más. A ver qué opina la gente. El Chelsea recibe a Mike Maignan y si quieren 5 o 10 millones de euros, esta es una negociación que está ocurriendo ahora mismo. Y el Chelsea manda a Robert Sánchez. ¿Y qué tal si a Penders? Esta joya en la portería. O si no quieres, puede ser Robert Sánchez y quizás otro jugador del campo. Quizás que se quede Joao Félix. Sé que ahora mismo me están funando en los comentarios, pero hey, estoy intentando pensar de tal forma que piensa la directiva del Milan y que todos salgan contentos, menos los aficionados del Milan. O sea, el Chelsea seguramente estaríamos muy contentos con algo así. Hablando de aficionados contentos, el Liverpool está dando muchísimo de qué hablar. Ya cada vez más cerca el fichaje de Florian Wirtz, pero también Milos Kerkez. Y ya presentaron a Jeremy Frimpong. Con Milos Kerkez estamos ya con un acuerdo total con el jugador. Últimos detalles con el Bournemouth que los siguientes días tendremos. Y Milos Kerkez pasará de los Cherries al Liverpool. Ayer la información de que Luis Díaz, 85 millones de euros, aunque hay reportes el día de hoy que el Liverpool no tiene pensado vender a Luis Díaz durante esta ventana de transferencias. No sé si sea el reporte para que justamente la gente sepa que no está disponible en el mercado o sepan que pueden pedir un poco más por Luis Díaz. Recuerden que en la ventana de transferencias de invierno tenían ofertas por Darwin Núñez en cifras similares y que el Al Nassr había hecho una oferta de 90 millones de euros por Kaoru Mitoma. Quizás, y yo lo pensaría igual, podrían pedir 100 millones por Luis Díaz. ¿Qué harían ustedes? Y cerremos con información de jóvenes promesas. Job Bellingham pasará del Sunderland al Borussia Dortmund. Todo sellado para que siga los pasos de su hermano. Un acuerdo ya total entre el club y el jugador a espera del anuncio oficial los próximos días. Y también Gabri Veiga regresa a la élite del fútbol y lo hará con el Porto, con los Dragones, después de un breve pero muy fructífero paso por el fútbol árabe. 15 millones de euros para el Al-Ahly. Y así Gabri Veiga regresa también a la élite. Y ojalá tener más de estas noticias durante esta ventana de transferencias. Desde nombres como Mohamed Simakan, que mencioné en los que fichajes de hacer. El mismo Matías Jaisel y más nombres que quiero que me dejes en los comentarios. ¿Te gustaría ver volviendo a la élite del fútbol? Al mejor fútbol de todos, el cual reportamos, seguimos aquí de cerca. Así que si eres nuevo, dale al botón de suscribirte para que tengas diversión, análisis, información, fuentes confiables y una comunidad de gente que está dedicada a este hermoso mundo del fútbol. Descarga SofaScore, un excelente complemento a la mejor aplicación en el mundo del fútbol. Y si quieres dar un paso extra, además de los me gusta, comentar y seguirme en todas las redes sociales y en proyectos como el de Vamos Show, te puedes ser miembro de la Only Familia por solo 20 pesos mexicanos al mes, que es $1. Damas y caballeros, eso fue Toño por este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden comer frutas y verduras, porque no solemos.